Estamos viviendo un vertiginoso escenario empresarial de este siglo XXI, donde la innovación y la competencia definen la pauta, pero emerge un nuevo protagonista en el centro de atención, el colaborador. Si bien productos excepcionales, la experiencia del cliente y las estrategias comerciales han sido durante mucho tiempo las piedras angulares del éxito, las organizaciones modernas están reconociendo cada vez más que el verdadero motor que impulsa el logro de sus objetivos es el talento humano interno. La percepción tradicional de que los empleados son simples activos está siendo reemplazada por una perspectiva más holística y centrada en el individuo. Hoy en día, los colaboradores buscan más que un salario, anhelan un propósito, un sentido de pertenencia y oportunidades para crecer y desarrollarse. En esta temporada, conocerás a través de nuestros invitados la creciente importancia de cultivar un entorno donde los empleados no solo prosperen, sino que también sean los protagonistas e impulsores de la excelencia empresarial. Bienvenidos a la temporada de experiencia del colaborador y gestión del talento humano. Disfrútala. Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes que Inspiran. Para mí es un verdadero placer poder estar compartiendo con ustedes a distintos líderes que aceptaron este reto de compartir información de valor con todos ustedes con la única intención de ayudarlos a crecer en lo personal y en lo profesional. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Les voy a dar un poquito acerca de sus credenciales y después le preguntaremos a ella para que se describa con mayor detalle. Les cuento que es socia cofundadora de Trust, que es una consultora de innovación estratégica especializada en el diseño de negocios responsivos. Es apasionada por el estudio, el entendimiento y el diseño de los nuevos modelos de negocio. Es consultora de empresas como The Coca-Cola Company, Cemex, Pfizer, Alsea, Domino's, Cinépolis, entre muchas otras. Es reconocida como la Malinche de los millennials por, digamos que el diseño de estas culturas organizacionales responsivas en México y además por el desarrollo de una metodología que hizo ella por su propia cuenta y nos va a contar ahorita también. Bueno, sin más ni más les presento a Paulina Navarro. Paulina, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Líderes que Inspiran es un movimiento del que me siento muy honrada en participar, entonces muchas gracias por tenerme aquí. Al contrario, Pau, y bueno, ya dije algo de tus credenciales, pero dile a la gente que te está viendo y escuchando, ¿quién es Paulina Navarro, la persona y la profesional? Ok. Paulina Navarro, la persona, es hija, amiga, una mujer emprendedora que está constantemente buscando evolucionar y encontrar su mejor versión. Nunca, yo creo que la gente que me conoce me ve 6 meses y luego 6 meses después y puede decir que soy una persona completamente diferente y eso es parte de lo que más me gusta de la experiencia de vida. En lo profesional, pues creo que ya lo mencionaron, ya lo mencionaste, soy una apasionada por el estudio y el entender las dinámicas de las organizaciones, particularmente en México y Latinoamérica, que creo que tenemos un contexto muy distinto y una oportunidad bien interesante. Soy socia, fundadora de Trust, directora de operaciones y consultora y he tenido la oportunidad más bien de participar y de sumar con muchas organizaciones en México y en Latinoamérica, algunas en Estados Unidos. Soy parte de un grupo que se llama Culturati, que es una organización sin fines de lucro en Austin, con diferentes miembros y cabezas que estamos constantemente retando la forma en la que trabajamos. Y una de las cosas que me tiene ahorita más entusiasmada es, como bien mencionaste, la metodología que pude diseñar durante la pandemia, ¿no? Fue cuando iniciamos esto. Se llama Change Readiness y es una metodología diseñada para realmente entender
qué es lo que nos habilita o nos frena como organizaciones, y como organizaciones no me refiero nada más a empresas, sino como grupos sociales, a poder adaptarnos al cambio y ser responsivos ante el cambio, que es una constante. Entonces, esos son hoy, porque como digo, me encanta estar en movimiento. Hoy eso es Esa Paulina es en Paulina estos hoy. aspectos. Mañana quién sabe, ¿no? Le vamos a tener que sumar Mañana, algo quién más. sabe. Muy bien. Exactamente. Pau, participaste en la edición de Experiencia del Colaborador y Gestión del Talento Humano. Escribiste un Correcto. capítulo que le llamaste Organizaciones Responsivas. Te quiero preguntar, ¿por qué crees que es tan importante que en la actualidad tengamos estas organizaciones responsivas? A ver, una de las cosas que más me apasiona del concepto de responsabilidad es que tiene que ver mucho con este tema de evolución y de cambio particularmente. Una de los elementos que más me ha llamado la atención y que más me ha apasionado a lo largo de mi carrera es ir entendiendo cómo, como organizaciones, le hacemos frente o no, o decidimos entrar en esta parálisis por análisis o simplemente parálisis porque no sabemos hacia dónde movernos, y entender un poco el contexto para poder responder a este de una manera anticipada, coherente y consistente con los valores que tenemos como personas y como seres humanos, y que obviamente esto se refleja en las organizaciones. Entonces, durante estos años que me he dedicado al estudio de la cultura y del diseño organizacional y de qué hace que las organizaciones sean exitosas o no, me he dado cuenta que el concepto de responsabilidad muchas veces ni siquiera se tiene entendido, ni siquiera se pone en la mesa, y creo que es un elemento clave para la evolución como seres humanos y como organizaciones. Particularmente mi propósito de vida, y creo que tiene que ver mucho con lo profesional y hacia donde me muevo, es que creo que en Latinoamérica tenemos una oportunidad muy importante de habilitar a la iniciativa privada para que realmente puedan marcar una diferencia y darle la vuelta a muchos de los contextos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en temas muy dolorosos como temas de corrupción, pobreza, desigualdad. Y realmente creo que la iniciativa privada tiene un músculo muy importante para empujarnos hacia adelante, y digamos que ese es el propósito que tengo a nivel profesional y personal. Y esa parte de habilitarlos con el pensamiento responsivo, de cómo estar anticipando y no tenerle miedo al cambio y entenderlo como algo que más que nos debe de doler, ¿no? Como esa frase cliché de el cambio duele, Uh -huh. sino más bien entenderlo como algo que es una oportunidad y que nos da chance y que nos da herramientas también para convertirnos en una mejor versión, como personas, como seres humanos, como grupos sociales, como organizaciones, y por ende como país y como región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia, empezar a sensibilizarnos y perderle el miedo al cambio y tratar de entenderlo desde un frente distinto, y hoy más que nunca en donde vemos que igual, ¿no? El cliché, el cambio es una constante. Ya no tenemos tiempo para empezar a habilitarnos con una tecnología y ya viene la siguiente y ahora la inteligencia artificial, pero viene una nueva generación. Esa parte de la mancha de los millennials es algo que dice mi socio y que han adoptado algunos de mis clientes, pero pues ahorita ya tenemos otras dos generaciones que están entrando al plano laboral, y ya no nos podemos quedar nada más con los millennials, ¿no? Entonces ese es un tema del ritmo del cambio, y por eso creo que es muy importante sensibilizar a los líderes, a las personas, a los seres humanos, y a las organizaciones en la importancia de la Claro, responsabilidad. claro, es una forma también como de habilitarles la posibilidad de no quedarse estancados, ¿no? De pensar de forma Correcto. distinta y de saber que se pueden hacer cosas diferentes y que es la única manera de seguir evolucionando. No, no hay innovación, no hay evolución, no hay crecimiento sin esto, ¿no? Así es de que me gusta. Y conectando un poquito tu respuesta, te voy a llevar al primer desafío del día de hoy. La Ok. intención es que Estoy en esta entrevista corta que estamos teniendo contigo, le puedas decir a la gente que te está escuchando y viendo cuáles serían tus 5 mejores consejos, recomendaciones que podrías decirles para que ellos en su organización al día de hoy puedan empezar a a convertirse en una organización responsiva. Ok, esto es algo que traigo ahorita de moda, esta frase, porque lo he visto mucho a partir de la pandemia, y no es que salga nada más, no es que haya salido, haya nacido a partir de la pandemia, pero creo que traemos un músculo de cambio, ¿no? De capacidad de adaptación, que tuvimos que esforzarnos y que tuvimos que desarrollar sí o sí Sí o durante sí. el tiempo de pandemia, ¿no? O sea, no nos preguntaron y teníamos que hacerlo. Y el primer consejo es que no dejemos que ese músculo
desaparezca y pierda fuerza. Lo tuvimos que hacer, lo tuvimos que desarrollar a fuerza, ¿no? En este proceso, pero hay mucho que capitalizar y entender por qué lo hicimos, cómo lo hicimos y por qué funcionó o por qué no, ¿no? También organizaciones que no lo lograron hacer. Entonces creo que esta parte como de tener un tiempo y un espacio para analizar ese proceso de desarrollo de músculo, qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué pudimos haber hecho mejor, es algo bien importante para capitalizar lo que desarrollamos y capitalizar lo que hicimos y que no se quede en la basura, ¿no? Y que no se quede nada más en el pasado y ya fue. Entonces ese sería el primero, que creo que conlleva mucha parte de introspección a nivel individual y colectivo, ¿no? El segundo, que también lo traigo de moda, es eliminar de raíz la idea de el borrón y cuenta nueva. Topo con muchas organizaciones que traen proyectos de innovación, que traen proyectos de cambio, que quieren hacer mejoras a nivel cultural y en lugar de analizar hacia atrás o más bien hacer un diagnóstico real de en dónde estamos parados, lo que quieren es ver hacia el futuro, ¿no? Ver la nueva visión, hacia dónde nos estamos moviendo y qué tenemos que hacer para llegar allá y digamos que toda la narrativa se da de hoy hacia el futuro, o ni siquiera se toma en cuenta el presente y nada más se toma en cuenta el futuro. Y entonces es esta idea como de borrón y cuenta nueva, no importa lo que pasó hacia atrás. Como seres humanos y como organizaciones que estamos habilitadas por seres humanos, tenemos un registro. Tenemos un registro de lo que nos duele, de lo que no nos duele, por eso sobrevivimos, porque sabemos y nuestro cerebro registra que si tocas el fuego te quemas. Y lo mismo sucede en temas organizacionales. Y esos dolores y esas amenazas y esos aprendizajes que se registran en el ADN muchas veces no se resuelven y queremos implementar cosas increíbles y proyectos y hacer gestión de cambio y traer elementos de team building y no nos regresamos un poquito a entender qué le duele a la organización o al individuo, al líder, que muchas veces está interrumpiendo o que está poniendo una barrera para que se logre la adopción de estos proyectos y de esta visión. Entonces, ese sería el segundo, eliminar la idea del borrón y cuenta nueva y empezar a sensibilizarnos de la importancia de sanar antes de iniciar a construir o de pensar en construir. El tercero sería, y este creo que tú me has escuchado decirlo varias veces en varias conversaciones, es cuando hablamos de cultura en México y Latinoamérica, se sigue entendiendo como un concepto romántico, se sigue entendiendo como frases bonitas de pared, como un concepto, válgame la redundancia conceptual, como algo que se queda a nivel de definiciones y que esas definiciones se ponen en paredes o en correos o en algunas sesiones y nada más en el reporte anual, ¿no? Y la realidad es que la cultura es algo que está vivo y porque vive en el día a día de la práctica organizacional y de la práctica humana. Eh, y creo que si queremos tener mejores resultados, si queremos hacer una transformación cultural, si queremos hacer una transformación hacia una organización responsiva, tenemos que atarlo a la operación, tenemos que atarlo a las prácticas, tenemos que atarlo a la forma en la que hacemos las cosas, tenemos que hacernos preguntas muy, muy incómodas de cómo hemos venido operando y de cómo queremos operar y entonces atar esos conceptos a la cultura, medirlo, asegurar que no nada más lo dejamos en iniciativas padres, sino que son medibles y que podemos ponerles un retorno de inversión para que de esa manera pues tome un concepto mucho más estratégico y sea una idea mucho más atada al negocio, si lo vemos en temas organizacionales, por supuesto, que romántico, que ese es como actualmente se ve. Tristemente creo que hemos avanzado mucho, pero todavía mucho camino por recorrer. Está difícil este reto, ¿eh? El cuarto consejo, creo que sería la observación. Una de las cosas que estamos perdiendo mucho como seres humanos, como líderes y como organizaciones, es por la velocidad en la que nos movemos, por la velocidad en la que tenemos que estar respondiendo en términos de responsabilidad, no al cambio, a las amenazas, a una crisis, a una oportunidad también. No observamos el contexto en el que estamos. Queremos innovar por innovar, queremos cambiar por cambiar y queremos transformarnos por transformarnos y hay mucha observación que hacer en el entorno humano, en el entorno organizacional, mucha introspección, mucha conversación que detonar y que muchas veces eso se queda vacío y nada más se queda como en planes estratégicos y roadmaps lindísimos y ideas que luego en las sesiones de planeación estratégica se presenta lo que vamos a hacer el próximo año y se justifica el por qué no cumplimos el plan del año pasado, ¿no? Entonces, creo que hay mucha observación que hacer y que además
enseñar a la gente a observar, enseñar a la gente a tener conversaciones, a levantar la mano y habilitar a las organizaciones a tener esta conversación, que muchas veces es en donde detona elementos, o es, como yo les llamo con mi socio, momentos wiki, que son estos momentos de inspiración, estos momentos de creatividad que muchas veces se dan en el silencio de la observación o en la profundidad de la conversación organizacional. Claro. Ese sería el cuarto. Y el quinto, particularmente para México y Latinoamérica, sería el dejar de compararnos. Creo que tenemos un poder enorme y tenemos mucho que recorrer, obviamente, para poder alcanzar otros mercados que están muy desarrollados, pero muchas veces me doy cuenta que el sentido de comparación, más que detonar inspiración, que por supuesto eso es algo increíble y que deberíamos de tener siempre como práctica, ¿no? El estar viendo qué está pasando en otros lados del mundo para inspirarnos y querer llegar a eso o a más y tener mayor creatividad, pero muchas veces me doy cuenta que la comparación nos desmotiva como organizaciones o como líderes, particularmente en el sistema de liderazgo. Entonces creo que tenemos que dejar de compararnos y empezar a analizar realmente cuáles son las fortalezas que tenemos como líderes, como latinos, como cultura, y que eso es algo que podemos potenciar. Evidentemente no se puede potenciar si le tenemos miedo porque alguien ya va o tiene algo que no es lo que tú tienes. Entonces creo que eso es un elemento bien importante a trabajar como líderes organizacionales. Y este sistema de comparación no nada más se da en términos o sea, de lo internacional, ¿no? De otros países, sino también con otras generaciones. Creo que hay un bloqueo que está imposibilitando la colaboración y el sentido de integración y de potencial que hay de colaborar entre diferentes generaciones, ¿no? La Z, los boomers, la Y, todos los que tenemos actualmente. Y creo que si quitáramos esas barreras y nos dejáramos de comparar unos con otros, estaríamos logrando destapar un potencial y una magia enorme por las características tan específicas que tienen cada uno de estos grupos y de estas poblaciones. Claro. Entonces, esos serían mis Reto cinco cumplido. mundos de otro rollo. Reto cumplido, muy bien. Oye, fíjate que esta parte de la comparación siempre lo he pensado también, que el compararnos a donde nos lleva es simplemente a tratar de igualar al que va más adelante de nosotros, pero nos limita a realmente tener esta inspiración de la innovación creativa. Es decir, siempre estamos siguiendo a alguien que está o que ya hizo algo y nos frena la posibilidad de crear algo totalmente distinto, ¿no? Entonces creo que esta parte de la comparativa siempre me ha causado mucho ruido justo por eso, porque bueno, es que quiero yo pensar o idear cosas que nadie más ha pensado, no quiero compararme con nadie, sino quiero ser el creador de las cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que si transmitimos eso a mucha de la gente en nuestras organizaciones estaríamos del otro lado, ¿no? Pero muy bien, bueno, Pau, reto cumplido, el primero porque tenemos otro más, pero ahora te quiero contar algo. Mira, cuando decidí hacer estas entrevistas, decidí tocar una parte de la vulnerabilidad. Y la razón es porque he tenido a lo largo del tiempo a mucha gente cerca que piensa que por haber cometido un error, por haber tenido un fracaso, por haber decidido mal en alguna ocasión, ya no está preparado o ya no tiene lo que necesita para llegar al éxito. O sea, piensa que ya su vida, su carrera quedó marcada. Y yo quiero mostrarles con ustedes que son líderes, que han logrado cosas extraordinarias y que escuchen de su propia voz que también han tenido errores, que también han tenido fracasos, que también se han tenido que levantar de problemas complicados. Y me encantaría que le pudieras contar a la gente qué prueba difícil tuviste que superar, de qué error te tuviste que levantar y esa cosa que te hizo hasta llorar a solas, pero que al día de hoy te tiene incluso en donde estás. Qué pregunta tan difícil, pero creo que es muy importante hablar de esto que mencionas. Uno de los elementos, no sé si llamarle errores, pero sí creo que fue uno de los obstáculos más grandes que he tenido que pasar en mi carrera. Eh, yo me asocié con Luis Herrera para crear Trust muy chiquita. Tenía 25 años, venía casi que recién salida de la carrera. Durante muy poco tiempo me inmersioné en el sistema privado, ¿no? O sea, de empleo, o sea, como colaboradora en una empresa. Sí lo hice, pero durante muy poco tiempo. Inicié con una ambición y con un sueño que fue la creación de Trust y la fundación de Trust, pues muy chiquita. Y uno de los golpes de realidad más fuertes que tuve que superar fue que no sabes lo que no sabes y que emprender es una decisión de vida y que había mucho sacrificio que hacer.
particularmente como mujer y como joven, como alguien que además tiene una brecha, bueno, no una brecha, pero sí, mi socio me lleva varios años, pues me retaba muchísimo esa realidad, sentía que la gente estaba a años luz de mí, como te decía, la parte de comparación, ¿no? Yo veía a Luis como alguien que estaba muy, muy lejos de mí, que yo tenía que constantemente estarme probando ante él, ante nuestros clientes, ante nuestros colaboradores, ante el mundo, que tenía lo que se necesitaba para ser socia de una empresa como Trust. Durante mucho tiempo me di muchos golpes y sufrí mucho, lloré a solas, como bien mencionas, de lo que no sabía y de la pena que me daba no saber. Le dediqué horas, noches enteras a estudiar y creo que perdí mucho tiempo. Creo que perdí mucho tiempo y mucha energía el querer probarme ante el mundo, el querer enseñar que como mujer y como alguien joven merecía estar en el lugar en el que estaba, y me distrajo mucho realmente de mi propósito, me distrajo mucho de lo que me hacía vibrar y de lo que me hizo asociarme con Luis para crear Trust y me quitó muchísima energía y al mismo tiempo me generó muchas ideas tontas de cosas que pensaba que nunca iba a lograr, que ese no era mi lugar, que como mujer a lo mejor tenía que enfrentarme a un techo de cristal y que nunca lo iba a romper y te digo, ¿no? Esta idea como tener que estarme probando todo el tiempo. Me pegó mucho en mi autoestima como persona, me alejó mucho de gente que quería mucho y me quitó muchas oportunidades de aprender en lugar de estarme comparando de los grandes con los que tenía la oportunidad y con los que tengo todavía hoy, ¿no? La oportunidad de trabajar y le perdí mucho tiempo en esas ideas que no me sumaron nada y nada más me agregaron miedo. Entonces, para mí fue una de las etapas que nada más no fueron unos días, fueron varios años más complicadas y fue un obstáculo muy grande que tuve que pasar. Tuve que llevar una terapia personal y un proceso personal muy profundo para poder salir de ese proceso. Y hoy es algo que trato de trabajar con todo mi equipo y con toda la gente que conecto y de comunicar a mujeres que estén con el sueño de emprender y de ser fundadoras o de ser CEOs o de ser dueñas de sus propias compañías. Hay que pasar por esa etapa, pero no hay que dedicarle tanto tiempo ni tanta energía y más bien aprender de ella y movernos rápido. Claro, claro, gracias, muchas gracias Pau, porque quizás muchos de los que nos están viendo y escuchando están en ese momento o están tomando esa decisión o se están sintiendo así, ¿no? Se están sintiendo que tienen que esforzarse demasiado para mostrar algo, para poderle mostrar algo a la gente que no es necesario, porque cada uno de nosotros pues tenemos el valor por sí mismos y vamos aprendiendo a nuestro propio ritmo, ¿no? Y rescato mucho esta parte que nos dices de, oye, no pierdas tiempo en esto, mejor aprende a la gente que tienes cerca ahorita. Bien, pues Pau, Correcto. estamos casi llegando al final de la entrevista, segundo desafío del día de hoy. La idea es darte 10 palabras y que tú nos des definiciones súper cortitas. La idea es hacer estas 10 definiciones en menos de un minuto para que la gente te conozca ¿Okay? un poquito más, cómo piensas y bueno, ¿te parece? ¿Aceptas el reto? Lo acepto, venga. Va pues entonces, corre cronómetro y la primera palabra es líder. Servicio, Organización. futuro y oportunidad. Creo que las organizaciones son el futuro, tienen una oportunidad de marcar un antes y un después para el futuro. Riqueza. Tiempo, Integridad. coherencia, Innovación. cuestionamiento, Propósito. cambio, Sinergia. conversación, Familia. todo, Trabajo. pasión, Pasión. propósito. Perfecto, 40 y tantos segundos, Pau, así es que prueba superada. Entonces, estamos muy bien con los dos desafíos. Y Pau, te quiero agradecer mucho el que hayas dedicado el tiempo para estar aquí y además que hayas aceptado el reto también de sumarte como una líder que inspira. Quiero terminar este episodio con una frase que tú escribiste en tu capítulo y que me encantaría rescatarla para que la gente la escuche. Tú escribiste, es imposible lograr un propósito o una visión sin invertir en su construcción. Las acciones que tomemos en el presente determinarán la organización que seremos en el futuro. Paulina Navarro Calderón. Muchísimas gracias, Pau. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Pedro, por la creación de este movimiento, por haberme invitado. Me siento muy honrada de ser parte de este grupo tan increíble y por el tiempo y por esta entrevista tan linda. Al contrario, y bueno, a todos ustedes no se despeguen de Líderes que Inspira. Acuérdense, en líderesqueinspiran.com van a poder encontrar todas las ediciones que estamos sacando, en cada una de ellas con 15 líderes como Paulina que aceptaron el reto de compartir información de valor con todos ustedes. Adicionalmente, en el canal de YouTube podrán encontrar esta entrevista y todas las entrevistas de nuestros líderes que vamos a estar subiendo a lo largo de todos los episodios y las temporadas que vamos a ir haciendo con cada una de las ediciones de nuestros libros. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Seguimos en comunicación.